se disputaba el partido pendiente de la jornada 33 de la Serie A entre Genoa y Lazio, suspendido previamente por el fallecimiento del Papa. Johan Vázquez saltaba como titular en una tarde nublada, en la que los genoveses intentaban sacudirse la presión de los blanquicelestes, quienes se adueñaban de la posesión y amenazaban el arco defendido por Nicola Leali. El mexicano se convertía en una de las principales válvulas de escape, desprendiéndose de los defensores para habilitar el movimiento lateral de los delanteros. Johan tenía que comenzar a establecer su territorio bajando a presionar a los volantes rivales y luego protegiendo su banda con firmeza, forcejeando hasta ganar la posesión y provocar una salida. Aunque la Lazio dominaba el balón, el Genoa fue equilibrando sensaciones jugando entre líneas y manteniéndose sólido en el fondo. Sin embargo, el partido daría un giro inesperado cuando un pelotazo largo quemó a Winter, dejando al atacante mano a mano con Ochoa, quien no tuvo más remedio que derribarlo y llevarse la tarjeta roja. La defensa comandada por Johan tuvo que adquirir una nueva dimensión ante el escenario que se presentaba, multiplicándose para soportar la nueva dinámica del juego. En la pelota parada, el Genoa trataba de encontrar alguna oportunidad a base de astucia y experiencia. Sabían que en un partido donde la posesión y la iniciativa eran monopolio de la Lazio, cualquier balón detenido podía ser su vía de escape para hacer daño. Los escasos respiros que conseguía el Genoa eran seguidos por las ofensivas incesantes de la Lazio, que chocaba contra la muralla genovesa en la frontal del área. Pero finalmente encontraron la llave. Un centro desde la banda que Castellanos transformó en golazo con una volea implacable al segundo palo. De forma milagrosa, los genoveses salieron vivos de un par de embestidas más de la Lazio, y para los últimos instantes lucharon contracorriente con tal de sacarle un susto a sus rivales. Sin embargo, la Lazio continuaba empujando dentro del área rival. Ni siquiera las firmes entradas de Vázquez lograban detener del todo a los atacantes, y por el contrario, el desgaste físico se hacía cada vez más notorio. Cada balón despejado era una batalla ganada, y cada segundo que pasaba alimentaba la esperanza de poder sacar algo positivo de un partido que claramente se jugaba en su propio terreno. Seguía empujando con fuerza, establecida prácticamente dentro del área rival, acechando cualquier rebote o balón suelto para rematar. De vez en cuando, el mar se les abría a ciertos jugadores para encontrar un desahogo entre líneas, permitiendo pequeñas ráfagas de esperanza. Johan estuvo a poco de regresarle el alma al estadio cuando se alza para contactar desde la esquina, pero el guardameta se mostraba atento. La Lazio recuperaba rápido el balón después de cada despeje, y en una de esas jugadas sorprendieron al mexicano con un gran pase filtrado para Dia, quien colocó la pelota en la esquina con precisión. Poco después, el partido se igualaba en número de jugadores tras la expulsión de Belayane. Con 10 contra 10, el Genoa intentó buscar dentro de sí mismo la fuerza para levantar el partido, pero se topó con una Lazio bien plantada en defensa y valiente para mantener lejos el peligro. Debido a esto y a pesar de las intenciones del Genoa, el partido se volvió parejo, con aproximaciones aisladas de ambos equipos, pero sin un dominador claro. Vázquez alternaba defensa y ataque, buscando en su repertorio de recursos alguna jugada que acercara al Genoa al gol. Pero el equipo careció de la cabeza fría necesaria cuando se pudo aproximar a la portería rival, quedando a deber con su contestación. El Genoa terminó cayendo una posición en la tabla, ubicándose en el 13º lugar al cierre de la jornada. En la fecha 34 de la Premier League, el Fulham visitaba al peor equipo de la campaña, el Southampton. Raúl Jiménez formaba parte del once titular y buscaba reencontrarse con el gol ante un rival ya descendido. El desarrollo del partido parecía propicio para el Fulham, que desde el inicio pudo imponer su superioridad y comenzar a ir al abordaje contra la portería rival.
Raúl comenzaba a aparecer libre en la frontal, aunque no lograba descargar el balón con la efectividad acostumbrada. Los Saints lograron presionarlo, forzándolo a perder velocidad en la circulación del balón. Y en ataque, sacarían provecho consiguiendo una falta importante. Desde la misma salía un centro que Stephens puso lejos del alcance de Leno. Inmediatamente buscaron a Jiménez en el área, pero el mexicano fue bien contenido por su marcador. En un tiro de esquina poco después, Raúl logró peinar la pelota en el primer poste, pero Bassey no pudo ganar la posición en el segundo palo. Seguiría el asedio en el área de los locales, pero los defensores no se le escaparon muchos detalles, anticipándose en balones divididos y cerrando espacios en segundas jugadas. Cuando Raúl conseguía desentenderse y abrir espacio por la derecha, mandó un centro demasiado fuerte, pero tampoco pudo pasar a la zaga, y menos lo pudo hacer Pereira en el rebote. El Southampton buscó apaciguar las aguas para que el juego caminara a su favor, y estuvo cerca de ampliar la ventaja con un saque de banda que generó peligro en el área. Finalmente, el Fulham conseguiría a través de la recuperación de Jiménez pasar el mal trago que vivían y volver a pensar en empatar el juego. El mexicano salió de su posición de referencia para involucrarse en la creación por la banda derecha y nos regalaría un gran trazo para Sessegnon, aunque una excelente intervención defensiva frustró la jugada. En un nuevo tiro de esquina apareció en el segundo palo, pero cuando el balón le cayó, perdió un tiempo en controlarlo y su remate se fue desviado. De nueva cuenta, el de Tepeji del Río se encargaba de llevar el esférico a una banda, despistando para después aparecer en el área. Pero no estaba fino a la hora de la verdad. La segunda mitad arrancó con 2 intentos de Jiménez de romper la línea defensiva, y los defensores tuvieron que recurrir a las infracciones para detenerlo. Los Whites buscaron sacar provecho en las jugadas de pelota parada, pero el Southampton sacaron las papas del fuego de una u otra manera. Con el balón moviéndose a ras de césped, Jiménez seguía siendo fundamental en las transiciones ofensivas, sacrificando su posición natural como punta para bajar a recibir y mantener el flujo del juego. A menudo se le veía abandonar el área para ofrecer una línea de pase y permitir que sus compañeros se sumaran al ataque. Como muestra de esta presión, una gran combinación entre Raúl y Wilson estuvo a punto de romper el cerco defensivo de los Saints, aunque la jugada fue invalidada por un fuera de lugar en el primer pase que frustró la posibilidad de abrir el marcador. La intensidad en las llegadas del Fulham fue en aumento conforme avanzaban los minutos. Cada pase, cada combinación, iba cargada de la urgencia de un equipo que sabía que no podía fallar ante un rival de estas características. Fue entonces que tras un ataque construido con paciencia, Smith Rowe encontró un balón en la frontal. Su disparo, ayudado por el desvío de un defensor, terminó por descolocar al portero y finalmente empatar los cartones. No había tiempo para especular. Conscientes de lo que había en juego, el Fulham se lanzó con todo en busca del segundo gol, aumentando aún más la presión sobre el Southampton. Los locales ofrecían resistencia, defendiendo con todo su arsenal, pero era cuestión de tiempo para que la mayor calidad individual y colectiva de los Whites terminara por inclinar la balanza. El mexicano pudo darle el triunfo al equipo cuando remató de lleno un centro de Adama, pero el mismo fue directo al cuerpo del arquero. Parecía que el Fulham sería el encargado de regalarle su 13º punto al Southampton, que en esta etapa de la temporada solo busca hacerse fuerte en casa. Sin embargo, cuando el tiempo se agotaba, Raúl intentó una pared de tacón. El defensor no cayó en el engaño, pero el rebote favoreció a los visitantes. El balón fue llevado a la banda, desde donde Adama centró de manera precisa para que Sessegnon le diera la victoria a los Whites. Con el gol en el bolsillo, los Whites administraron los últimos minutos sin complicaciones, cerrando líneas y negándole al Southampton cualquier esperanza de reacción. Sin más problemas para cerrar el partido, el Fulham consigue 3 puntos que lo mantienen en el lugar octavo.
Llegaba la 30ª jornada de la Liga de Portugal y el AVS se metía en el Estadio da Luz para enfrentarse al Benfica. Guillermo Ochoa protegería la portería visitante. El equipo de Vila das Aves buscó sorprender a las Águilas desde el inicio. Si bien Kerem Aktürkoğlu anotó, el linier había levantado su banderín y el encuentro seguiría con un AVS que buscaba que los pelotazos largos les dieran una chance frente al arquero. No estaba siendo el partido que se esperaba de parte de los visitantes, que eran valientes para atacar. Sin embargo, la diferencia en la calidad de los planteles salía a la luz al momento de circular el balón. Un par de jugadas más le bastaron al Benfica para que 3 elementos fueran a rematar un servicio, y tras el rechace de Ochoa con el cuerpo, Araujo lo fusiló bajo los 3 palos. Se destapaba la mejor versión del Benfica, mientras los visitantes se esforzaban por llevar a cabo su plan de juego. Al minuto 15 agarraron dormido al contención y Pavlidis se preparaba para meter un disparo que detuvo con las piernas el mexicano. Sin posibilidades de salir de su área, entramos en una fase en la que la central del AVS se comportó correctamente, llegando a cortar los servicios cruzados con los que el Benfica ya les había hecho daño. Al minuto 18, Memo alcanzó a rasguñar un servicio desde el tiro de esquina que cayó en un rival de sorpresa. Si bien la defensa estaba haciendo un trabajo correcto, su mayor problema se localizaba en un mediocampo muy tibio que permitía que las Águilas se plantaran frente a la defensa sin problemas. El pentamundialista rechazaba un tiro a bocajarro de Amdouni y más adelante recibiría el segundo tanto del partido cuando el griego Pavlidis gana la posición a primer palo y define con la zurda. No pasaron ni 3 minutos cuando queman a los centrales por el medio, y tras el control, Amdouni venció a Ochoa con un disparo potente a su poste. El AVS se derrumbaba con su desesperación y la frustración de los delanteros por mejorar su puntería, pero del otro lado Pavlidis estrellaba otro disparo en el palo, aunque en posición antirreglamentaria. Nuevo servicio para la carrera del griego, que esta vez arranca en posición correcta. Espera la llegada de Aktürkoğlu, que con toda la comodidad remató en boca de portería. El primer lapso terminaría sin más incidencias de importancia en la portería del mexicano. Sin embargo, la segunda parte lo recibió con un remate a segundo palo de Pavlidis que cruzaba demasiado. La contestación ofensiva del AVS fue honorable, pero les iba a faltar 5 para el peso en la ventana que se les abría para contestar. Con un Benfica siendo más permisivo por el marcador tan abultado, los visitantes fueron capaces de mostrar su potencial trabajando con los trazos largos que salían de Paco Memo. Cuando se lo disponían, las Águilas plantaban el miedo en el área contraria, sacando servicios buscando los remates de sus delanteros, que en esta segunda mitad solamente acechaban aumentar su cuenta goleadora. Sin nada que perder, el equipo que se encuentra en posiciones de descenso metía un par de sustos a la portería defendida por Trubin. Pero debido a que el gol no se les dio, cuando tuvieron la opción entre Bellotti y Aktürkoğlu, armaron una jugada en la que se abrieron paso hacia la portería, fusilando al mexicano con un remate preciso. A este gol le seguiría la ferocidad que le había faltado al Benfica en esta segunda mitad, dispuestos a dejar en la lona a su rival sin ningún tipo de clemencia. Esto lo podíamos ver principalmente en la cantidad de veces que el esférico tenía que pasar por Ochoa, pues sus compañeros eran incapaces de mover el balón en la vertical si no era a través de pelotazos. Bellotti se perdía su doblete cuando machucaba su disparo frente al mexicano, y a continuación, el portero mexicano volaba para sacar con las 2 manos un tiro libre directo. Pero el rebote le cae a Silva, que con la cabeza puso el balón a segundo palo para el remate picado de Otamendi. El marcador hablaba por sí solo, pero las Águilas no se detuvieron ahí, y ya sea por una caprichosa comba de la pelota o una intervención defensiva, no fueron capaces de ampliar la humillación deportiva. Lleno de contrastes, terminaba un partido que coloca al Benfica en la cima de la liga, mientras que el AVS se coloca en la posición 16, donde jugarían el playoff del descenso. En este encuentro, el Anderlecht se enfrentaba al Gent, donde el equipo púrpura buscaba asegurar su boleto a los playoffs de Europa. El juego daba inicio y Huerta comenzaba el plan ejerciendo presión sobre la salida del Gent.
El mexicano era muy participativo en esta etapa, haciendo recorridos en muchas zonas del campo para contribuir en la recuperación del esférico. En la faceta ofensiva, Huerta ayudaba con la circulación de la pelota, moviéndose entre los espacios, lo cual le imprimía dinamismo al juego del conjunto púrpura. De esta manera, el Anderlecht fue tomando mayor presencia, lo que aumentaba la sensación de peligro en el área del Gent. Las mismas jugadas fueron empujando al mexicano dentro del área, lo que delataba lo asfixiante que era el equipo local en ese momento. Al minuto 28, el Gent era víctima de esta presión, pues un robo en la salida por parte de Kasper Dolberg le daba el primer gol al Anderlecht. La anotación le abría el camino al conjunto local para lo que se avecinaba. Al minuto 35 se marcaba un penal en favor del Anderlecht. Kasper Dolberg era el responsable de realizar la ejecución para clavar el segundo gol. Pero esto no detuvo al equipo local, que mantuvo la tensión en el área del equipo visitante. Al minuto 41 se cobraba un tiro de esquina, donde Leander Dendoncker aparecía sin marca en el área y ganaba el cabezazo que sacudía las redes. Con esta ventaja, el Anderlecht se iba al descanso. En el segundo tiempo, el equipo local no aflojaba en su objetivo y mantenía al Gent en su propio lado del campo. El mexicano influía para trasladar la pelota, moviéndose entre el interior y el exterior de la cancha, y dicho intervalo le servía para no tener una marca fija sobre él. Es así que Huerta podía participar del flujo del juego. Al minuto 53, Huerta se tiraba al costado para recibir la pelota, llegando a línea final para mandar un centro al otro lado que fue rematado por Mausá. Sin embargo, el tiro se convirtió en asistencia para que Kasper Dolberg hiciera el cuarto gol. El conjunto púrpura se manejaba con gran confianza por la diferencia de goles que tenían. Incluso Huerta se atrevía a realizar algunas jugadas de lujo. Pero faltaba la cereza en el pastel, pues al minuto 57 caía el quinto gol, aunque esta anotación tenía su grado de fortuna por parte de Kasper Dolberg. El partido aún era joven y restaba bastante tiempo, situación que debía sufrir el equipo blanco hasta el silbatazo final. El mexicano se movía por el centro y filtraba balones a sus compañeros, siendo incisivo de esa forma. Así se mantuvo la presión del equipo local, que se regodeaba por el predominio que había establecido. Pasando el minuto 70, la intensidad del Anderlecht bajaba, demorándose más en el traslado y generando que el ritmo de juego decayera. Aún así, los locales tuvieron algunas jugadas interesantes, como fue al minuto 83, donde el equipo se desplegaba a velocidad y por poco anotan el sexto gol. La tenencia de la pelota seguía siendo del Anderlecht, aunque en la recta final hubo algunos acercamientos por parte del Gent que mostraban orgullo más que fútbol. Al minuto 88, Huerta se paraba cerca de la media luna y probaba un disparo que se iba desviado. Así finalizaba el encuentro y con este resultado el Anderlecht se ubica en el cuarto lugar, manteniendo firme su boleto para algún puesto europeo de playoffs. Se cumplía la fecha número 30 de la Eredivisie. En este encuentro el Feyenoord recibía al Zwolle, donde Stefano Carrillo esperaba su turno en la banca. Previo al encuentro había un tributo a Leo Beenhakker por su fallecimiento, donde se le reconocía su trayectoria entre aplausos. Entrando a los minutos de juego, el primer gol lo haría Ayase Ueda, al meterse entre los defensores y tirar por encima del portero. El segundo gol sería un regalito del portero Jasper que tomaría Antoni Milambo. El brasileño Igor Paixão también se hacía presente en el marcador al minuto 24, apareciendo solo para rematar. En el segundo tiempo continuaría la feria de goles.
Igor Paixão recibía otro balón dentro del área para realizar la cuarta anotación. Al minuto 84, Stefano Carrillo entraba a la cancha para disputar los últimos segundos del juego. Recién había entrado el mexicano cuando lo pusieron a competir. A través de la fortaleza física, Carrillo ganaba el duelo y se perfilaba a la portería, pero como un segundo defensor se acercaba peligrosamente, Stefano apuró el disparo y se quedaba cerca de anotar, haciendo temblar el poste. La jugada siguió viva un momento más, pero no caía el gol. Por desgracia para el mexicano, esta fue la única oportunidad que pudo tocar, ya que se perdían minutos al final y el árbitro prefirió dar el silbatazo que concluía el encuentro. Con este resultado, el Feyenoord se queda en el tercer lugar, empatando con 62 puntos con el Utrecht, pero con mejor diferencia de goles.